¿Por qué mi nieta gritó baja del barco, abuelo, en pleno crucero? La verdad es devastadora. Imagine un enorme barco de lujo cortando las aguas azules del océano, con el sol brillando en su punto álgido. La música alegre resonaba mientras las risas de los pasajeros llenaban el aire. Pero de repente, como un rayo en un cielo despejado, un grito desgarrador cortó la alegría: baja del barco, abuelo. Aquellas palabras resonaron con un eco que hizo que todos los ojos se volvieran hacia mí, un abuelo despreocupado que solo pensaba en disfrutar del viaje. Pero el rostro de Valentina, mi nieta, era un poema de terror, mezcla de miedo y desesperación. Su mirada me traspasó, era como si viera algo que yo no podía. Todo comenzó esa mañana, cuando crucé la cubierta y encontré a un extraño de pie junto a la baranda, observando el mar con una intensidad casi obsesiva. Sus ojos eran de un negro profundo, y había algo inquietante en su sonrisa. Miré hacia otro lado, pero no pude sacudir la sensación de que él me observaba, notando cada uno de mis movimientos. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando un grupo de pasajeros empezó a murmurar sobre la leyenda del barco. Dicen que aquellos que escuchan llamados del mar, rara vez vuelven a ser los mismos. En la mente de mi nieta, esas historias de fantasmas cobraron vida en ese instante. El aire se volvió pesado, como si las nubes de tormenta estuvieran a punto de soltar su furia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba sucediendo?, pensé. La música seguía, pero sonaba lejana, como un susurro en medio de un grito ensordecedor. Los ojos de Valentina seguían clavados en mí, llenos de temor, mientras yo intentaba discernir entre la realidad y la locura. Las risas atrás parecían burlonas ahora, el aire trancé con un silencio inquietante. Después de un rato vi cómo la gente se empezó a alejar lentamente en busca de algo que no podían explicar. De repente el extraño sonrió un poco más, y el barco en el que estábamos pareció estremecerse. En ese momento el miedo apretó mi pecho. Era esta la advertencia que Valentina había percibido antes que yo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I the hat for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. En aquel instante, mientras la tensión crecía, vi algo en el horizonte. Una sombra se alzaba sobre las aguas brillantes, como una advertencia silente. ¿Podría ser solo ilusiones de mi mente? Pero Valentina, al borde de lágrimas, gritó de nuevo y el mar pareció responder con un murmullo siniestro. Los pasajeros se reacomodaron abandonando el área, dejándonos a nosotros solos con el extraño. ¿Qué quería de mí? ¿Era realmente una advertencia de lo que estaba por venir? El aire palpita con la incertidumbre y mi corazón late con fuerza. Quiero saber, pero los secretos del océano son profundos, más profundos de lo que podríamos imaginar. ¿Qué acechaba en esas aguas oscuras que hacían que mi nieta suplicara por mi vida? La sombra en el horizonte se definió aún más, tomando forma como una figura oscura que emergía lentamente de las profundidades del océano. La tensión se palpaba en la cubierta, y un escalofrío helado descendió por mi columna. Valentina se aferró a mi brazo, sus dedos temblando, y ese pequeño gesto me llenó de un alarmante peso. El extraño, ahora girando levemente hacia nosotros, pareció disfrutar de nuestra creciente angustia. Su risa era baja, casi como un murmullo de las olas que rompían suavemente, pero su tono era nada menos que macabro. «Oh, ustedes son parte de la historia ahora», dijo, enfatizando cada palabra como si conociera un secreto que ambos estábamos a punto de descubrir, aunque a un gran costo. La multitud, que alguna vez se había aglomerado alrededor de la baranda, se dispersó como hojas al viento. Algunos pasajeros ladraron insultos en su camino al otro lado, pero la mayoría simplemente se marchó en silencio, y el sonido de sus zapatos resonó como campanas en el aire tenso. Era evidente que cada uno, al escuchar el grito de mi nieta, había sentido un escalofrío en sus propios corazones, como si la leyenda del barco cobrara vida ante sus ojos. Intenté aferrarme a la lógica, a la razón. «Todo esto es un malentendido», murmuré, tratando de calmar también a Valentina. Pero su mirada, tan llena de horror, me volvió a sacar de esa ilusión.
Ella había visto algo, lo sabía. ¿Pero qué era? La imagen de la figura oscura cernía sobre nosotros como un manto de caos. Con un gesto decidido, decidí que iba a enfrentar al extraño. ¿Qué quieres de nosotros?, grité, mis palabras resonando sobre las olas, pero el viento se las llevó, dejándome en una sensación de insignificancia. Él sonrió con una confianza perturbadora. Oh anciano, el mar quiere llevarte a un lugar en el que nunca regresas. Estas aguas tienen un pacto. ¿Sabías que hay quienes han hecho un trato para cruzar al otro lado? Su voz era como la melancolía de un viejo conocido que cuenta una historia desgarradora. Cada palabra se sentía como balas disparadas a mi piel, haciéndome temblar de frío. Valentina se puso de pie, empujándome hacia atrás, como si las palabras del extraño fueran cuchillos que cortaban nuestra conexión. Baja del barco, abuelo, repitió, su voz ahora un grito desesperado. De repente un estruendo se escuchó y el barco tembló violentamente, tanto que todos tropezaron. Los pasajeros gritaron y en medio del caos, vi cómo la figura oscura se sumergía en el agua, pero no sin antes clavar su mirada en mí. Fue un vistazo que prometía desgracia. En ese instante comprendí que lo que había sucedido en el barco era solo el principio de algo mucho más profundo y antiguo. Valentina, ten cuidado, grité, pero la calma del mar se transformó en un torbellino feroz, arrastrándonos a su núcleo oscuro. Un sentimiento de impotencia me invadió mientras las aguas comenzaron a engullir el crucero, y el pánico envolvió a los pasajeros como un manto de sombras. La desesperación se apoderó de nosotros. Pensé en saltar al océano para escapar, pero Valentina se aferró aún más a mí, confundiendo la valentía con el miedo. En el fondo sabía que la leyenda del barco había sido real, que estábamos atrapados en un juego sin salida. Mientras la niebla se espesaba, un nuevo lamento emergió del agua, fusionándose con mis pensamientos. ¿Dónde están los que han hecho el pacto? Su eco resonó en mi mente como un golpe de tambor, un llamado al que no podía ignorar. La oscuridad del mar comenzó a girar a nuestro alrededor, pero entre la tempestad, un destello de luz apareció. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué haría ahora, con el destino de todos en mis manos? El destello de luz se intensificó, atravesando la niebla como un faro perdido en la tormenta. Era un resplandor cálido que contrastaba con el hielo que cubría mis venas. Valentina parecía igual de sorprendida y, en un instante, la sensación de peligro inminente hizo una pausa. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, pero en su centro, esa luz invitaba a la esperanza. ¿Qué es eso?, pregunté, apenas capaz de encontrar mi voz entre la cacofonía del mar enfurecido y los gritos de los pasajeros desorientados. Valentina me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo. Sabía que no había tiempo que perder, pero la atracción de la luz era casi hipnótica. De repente una explosión violentísima sonó detrás de nosotros. El barco se movió como si fuera un juguete en manos de un niño travieso. Un grito desgarrador rompió el aire, y el pánico me envolvió de nuevo. Miré a Valentina, atrapada entre las olas de caos y la luz brillante. «Vamos hacia la luz», le grité sin estar convencido de que era una buena idea. Ella asintió con determinación, sus pasos tambaleándose pero firmes mientras navegábamos a través de la cubierta resbaladiza. El agua comenzaba a invadir el barco, subiendo rápidamente. La presión en mi pecho aumentaba a cada momento, como si el océano reclamara algo que pertenecía a su fondo. El barco crujió bajo nuestros pies, y un nuevo sonido se unió al del agua, un murmullante canto. Era un lamento lejano y hermoso, como el eco de almas perdidas. La mirada de Valentina se congeló en el horizonte. ¿Escuchas eso, abuelo? Es como un llamado. Su voz se apagaba en la furia de la tormenta, pero la esencia de lo que decía impregnó el aire entre nosotros. La luz se iba acercando, revelando una forma en su interior. Algo o alguien esperaba en el otro lado. Una figura humana, o quizás no tan humana, se materializaba de la sombra, rodeada por un halo resplandeciente. El pacto, resonó el desconocido con la voz del hombre de antes, pero esta vez era más profunda, más inquietante. Ustedes han sido elegidos. Valentina palideció, sus ojos ahora abiertos como platos. Nunca había visto tanto miedo en su rostro, y eso solo incrementó mi propia angustia. No, abuelo. Esto no puede ser real, gritó, aferrándose a mí con desesperación. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? La superficie del mar comenzó a agitarse, haciendo girar el barco como una hoja en un torbellino.
El canto se volvía más fuerte y sentí que mi cordura se deslizaba entre mis dedos. La figura se extendió hacia nosotros, como si intentara atraernos, acechándonos con un poder que trascendía lo humano. De pronto, todo estalló en un brillo cegador. La luz se convirtió en un agujero que devoraba todo a su alrededor. A mi alrededor, vi a los pasajeros ser engullidos en la oscuridad, gritos que resonaban en mi mente haciéndome sentir la culpa de no poder salvar a todos. Pero cuando intenté moverme hacia la luz, una fuerza me detuvo. Algo invisible me atrajo hacia atrás, y no pude resistir. «Valentina, suéltame», grité. La oscuridad se cernía sobre mí prometiendo todo, pero robándome la libertad en el proceso. Sentí que se rompía la conexión entre nosotros, el jodido aullido del mar resonando en nuestros corazones. Cuando todo parecía perdido, la figura avanzó un paso más. «Los pactos tienen un precio, anciano. ¿Estás dispuesto a pagarlo?» Su voz era un susurro envenenado, atravesando la tormenta y llenando el aire de un terror palpable. «¿Qué precio?», alcancé a preguntarlo sintiendo como la desesperación me consumía lentamente. La respuesta me llegó como una revelación cortante que ofrecía tanto miedo como esperanza. «Lo que amas». Aquel instante se congeló en el tiempo. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo? El canto seguía, la luz brillaba y la tempestad continuaba arrastrándonos. Solo había un camino a seguir, y la decisión se amontonaba en mi pecho como un nudo. ¿Qué haría ahora con el precio del pacto a la vista? ¿Cuál sería el destino de Valentina y el mío, si todo era un juego? ¿Del mar? La línea estaba trazada, y yo me encontraba justo en el centro. ¿Y si el precio es demasiado alto?, fue lo último que logré articular antes de que la oscuridad devorara mi mundo. Pero en lo profundo de mi ser, una respuesta ardía, y el eco de su voz comenzaba a resonar con una inquietante claridad. Fue en ese instante que lo comprendí: el destino de aquellos que han hecho el pacto no es solo su vida, sino lo que dejas atrás pagaría el precio. La oscuridad me envolvió como un abrigo pesado, tirando de mí hacia un abismo desconocido. Cerré los ojos y en aquel instante recordé las risas de Valentina, su inocencia. Su voz, siempre llena de vida, contrastaba con el eco de aquellos gritos desgarradores que aún retumbaban en mi mente. «Valentina», grité, pero mi voz parecía desvanecerse en el vacío. Cuando abrí los ojos, la luz había desaparecido. Estaba en un lugar distinto, un paisaje surrealista. La niebla había desaparecido, pero el aire estaba impregnado de un sudor frío y una sensación de traición. Me encontraba en un laberinto de sombras. Las paredes brillaban como si 1000 estrellas estuvieran atrapadas en el gel oscuro que las recubría. La figura que había aparecido antes se encontraba ante mí. Sus ojos resplandecían con una luz propia que desnudaba el frío en mi corazón. «Bienvenido a la dimensión del pacto», dijo con una voz que reverberaba en cada rincón de ese lugar. «Has cruzado un umbral que no tiene regreso». «¿Dónde está Valentina?», pregunté, el miedo ahora transformándose en rabia. «¿Qué has hecho con ella?». «Ella es parte del acuerdo como lo eres tú», respondió la figura acercándose con pasos lentos. «Ustedes dos están ligados a este lugar. ¿No es hermoso? Un rincón olvidado donde las decisiones tienen peso». «¿Decisiones? Es un juego cruel». «Déjala ir», grité, la desesperación llenó mis venas como un veneno. La figura sonrió, sus labios se curvaron en una mueca que bien podría haber sido de compasión o burla. «¿Acaso no comprendes? Cada hilo de su destino está tejido al tuyo. Si quieres salvarla, deberás renunciar a algo que amas igualmente». Sentí que el suelo temblaba a mis pies. «¿Recuerdas a los que estaban en el barco? ¿Cuántas vidas habría que sacrificar para salvar una?». La respuesta se deslizó en mi mente como un susurro del mismo mar que nos había engullido, la imagen de los pasajeros apareciendo en mi mente, sus rostros sumidos en el terror, un dilema entre salvar a una o 1000 vidas. ¿Es eso lo que quieres? ¡Qué monstruosidad!, gritó mi corazón, mientras una oleada de culpa me atravesaba. «Llamé a los visitantes porque siento tu dolor, anciano». La figura se inclinó, su rostro se acercó al mío y los ojos ardían con una luz oscura y profunda. «Tú has deseado conocer la verdad, y aunque muchos eligen ignorarla, el sacrificio siempre tendrá un precio». Justo entonces oí un eco. «Abuelo. Baja del barco». Esta vez no era un recuerdo, era la voz de Valentina resonando con una claridad cristalina.
Sentí la desesperación arrastrar mi mente al borde del abismo. Su vida pendía de un hilo y yo no podía fallar. Por favor, exclamé arrodillándome. No puedo irme sin mi nieta. No voy a dejar que se convierta en una estadística más de este pacto. Entonces debes cumplir con las condiciones, dijo la figura. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si el tiempo mismo estuviera presionando con fuerza sobre mí. Haz tu elección, elige lo que amas, y el destino cambiará. Las luces comenzaron a oscilar, reflejando un brillo que prometía libertad pero también un profundo coste. ¿Y si elijo sacrificarme yo?, pregunté, mis palabras apenas un susurro, pero llenas de una resolución feroz. Es una opción, aunque hay quienes niegan su costo, dijo la figura con un tono que indicaba tanto aprobación como advertencia. Pero recuerda, todo pactado es una sombra de lo que realmente se desea. Un silencio pesado se instauró en la atmósfera. Me encontraba frente a un abismo de decisiones, y la presión de lo que amaba me rodeaba. La figura aguardaba, el peso de la elección pendía sobre mí como una espada. Pero justo en ese instante volví a escuchar el eco de su grito: abuelo. No dejes que esto se convierta en nuestra realidad. La luz empezó a desvanecerse y el miedo se convirtió en furia, un fuego dentro de mí que quería salir. Entonces comprendí que algo más que el destino bailaba en la cuerda floja, era la elección de Valentina y yo estaría dispuesto a perderme a mí mismo para salvarla, mientras el laberinto se retorcía a mi alrededor. Una pregunta ardió en mi pecho. ¿Qué precio tenía realmente el amor en este juego? Un último respiro. La decisión estaba por hacerse y la luz del sacrificio ya comenzaba a iluminar el camino. ¿Qué camino elegiría cuando todo lo que quería estaba al borde del abismo? El eco del mar parecía responder. Las sombras parecían cobrar vida, danzando a mi alrededor mientras el laberinto se cerraba a mi alrededor, como si el mismo lugar estuviera reaccionando ante mi dilema. La figura permanecía inmóvil, observando cada fracción de mi agonía. Lo puedes sentir, ¿verdad? Esa batalla dentro de ti, una guerra entre el amor y el sacrificio, dijo, su voz suave como un susurro, pero cargada de intenciones ominosas. Escuchad. Valentina necesita que la saques de aquí, volví a gritar, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumir mi voz. Cada segundo perdido parecía un grano más en el reloj, apremiando cada pensamiento, cada latido, como si el tiempo mismo intentara atraparme. Ella es la clave, insistí, mi mente rebelándose contra la idea de cualquier sacrificio que llegara a ponerla en peligro. Sin ella, mi existencia carece de sentido. ¿Cómo puedes exigir algo a cambio de su vida? Todo en el universo se alimenta de energía, anciano. El amor tiene su propio costo. Debes entender que lo que ofrecen no es solo su vida, sino el hilo que mantiene unido su destino, replicó la figura, mientras más destellos emergían de las paredes. La luz comenzó a afectar mis ojos. Era como si una verdad horrible se aperturara ante mí, invitándome a traspasar límites que nunca pensé que consideraría. ¿Qué estás diciendo?, pregunté sintiendo el aire volverse espeso. No puedes negociar con vidas humanas como si fueran fichas en un juego. Y entonces, en ese instante, la penumbra se agrietó. Visiones de Valentina aparecieron, su risa, su alegría y de pronto, un destello oscuro cruzaba su rostro junto a otra imagen, el barco atracado, comprometido a la deriva como un símbolo de mis decisiones pasadas. Esto no solo se trata de ella, sino de lo que tú has hecho. Lo que tú has elegido ignorar, me recordó la figura, mientras la ira del pasado se alzaba como una ola. Recordé el momento en que decidí abordar ese barco, olvidar los peligros, respirar el aire del océano y dejar que mis propias elecciones me guiaran. Mis manos temblaban ante la revelación. No, no. Fue solo un accidente, murmuré, mi voz quebrándose. Yo no sabía. Solo quería disfrutar del tiempo con ella. Ese tiempo podría haberse tomado de otros. ¿Qué harías por salvar lo que más amas? La figura avanzó acercándose, su luz desnudando mi sinceridad y mi culpa. Tomar una decisión para salvar a Valentina implicaría meditar sobre los errores pasados. Alguien más deberá sufrir si tu corazón elige seguir este camino. Era un jardín de dudas floreciendo a mi alrededor, cada decisión cubriendo mi mente como hiedras. Basta, grité. No pienso sacrificarme a mí mismo por un peso que no me pertenece, aunque sabía que mi voz era un intento desesperado de racionalizar la situación. Pero el eco de Valentina volvió a florecer en mi mente.
Yo nunca la abandonaría. Debo luchar por ella. Esa lucha tiene su precio, anciano. El amor es hermoso, pero esta no es una historia de fantasía, dijo la figura, un tanto burlona. Tu amor por ella, ese es el combustible que puede abrir pasajes a lo desconocido. Pero tu elección crea ondas, tesoros oscuros que con la misma mano, destruyen. Mi mirada se intensificó. ¿Qué debo hacer? Decide, respondió, la tensión apretando mis músculos. Aquel momento se sentía eterno, como si cada silencio fuera un latido de menos. La figura se deslizó acercándose a un resplandor en la distancia. Escoge el sacrificio. O pierde para siempre lo que consideras luz. Y así de repente comprendí que cada decisión que hice me había llevado a ese momento. La imagen de Valentina, suplicando por su vida, llenó mi corazón con una mezcla de determinación y miedo. Así que si se trata de decidir, solo puedo pensar en una respuesta. Las paredes del laberinto comenzaron a girar, los ecos de una tormenta se alzaban más allá de las sombras, y entonces, abrí la boca para hablar. ¿Qué es lo que debo sacrificar para salvar a Valentina? Estoy listo para escuchar. Pero antes de que pudiera terminar, la figura me miró con una mezcla de anticipación y burla. Estás a punto de descubrirlo, viejo. Comienza este viaje y la verdad que no deseas ver se revelará ante ti. El aire se llenó de un zumbido vibrante, haciendo que mi piel se erizara. ¿Qué revelaciones me aguardaban al final de esta caverna de ilusiones? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar por Valentina? La luz empezó a desvanecerse, mientras fuerzas desconocidas lo arrastraban hacia la oscuridad. En ese instante sentí que el verdadero sacrificio apenas estaba por comenzar, pero que me quedaría al final. El aire se tornó pesado, casi tangible, como si la existencia misma estuviera respirando con una intensidad dolorosa. Mi corazón latía, cada golpe resonando en mi pecho, marcando el compás del terror que se avecinaba. La figura, ahora distorsionada por el velo de sombras, observaba con una sonrisa que prometía más agonía que consuelo. Una vez más, todo se volvía un laberinto de decisiones. ¿Qué debo sacrificar? Repetí, las palabras atrapadas en mi garganta, como si temieran lo que estaban a punto de invocar. La figura hizo un gesto indeterminado, y las paredes comenzaron a pulsar, como si profundamente estuvieran conectadas a la energía de mi alma. Por amor a menudo se pide lo impensable, murmuró, y con cada palabra, sentí como las sombras se acercaban, envolviéndome en susurros oscuros. La visión de Valentina, mi dulce Valentina, apareció en mi mente, su sonrisa iluminando incluso el rincón más sombrío. Pero esa luz se opacó con la imagen del barco, convertido en un símbolo de mis malas decisiones. La figura continuó, su voz un eco en las profundidades de mi pesar. El amor no es solo alegría, es sacrificio. Es abrir tu corazón para que otros puedan sentir tu dolor. Con cada frase una verdad amarga se enroscaba en mi pecho como un nudo imposible de deshacer. Si es mi dolor lo que el universo exige, entonces que así sea, grité. No puedo dejar que Valentina sufra por mis errores. Estoy dispuesto a cargar con el peso de mis malas decisiones. Pero... ¿cómo? Un corrido de luces brilló por entre las sombras, revelando un pasaje que no había visto antes. Era como si el laberinto, esas paredes frías y afiladas, estuviera revelando su secreto más oscuro. La figura dio un paso hacia adelante y por primera vez, una chispa de compasión brilló en su mirada. El camino es tuyo, anciano. Pero recuerda, cada decisión trae consigo consecuencias. No solo para ti, sino para aquellos a quienes amas. El eco de sus palabras reverberó en mí mientras me dirigía hacia el pasaje. Tenía que saber lo que se ocultaba al otro lado. Cada paso resonaba en el silencio, cada latido un eco de mis esperanzas y temores. El camino estaba lleno de ilusiones, visiones del futuro entrelazándose con los fantasmas del pasado. Valentina, debo salvarte, susurré, más a mí mismo que a cualquier otra cosa, cada paso llevando el peso de mis elecciones. El pasillo se torció y giró como un remolino que me condujo a un lugar donde la luz y la oscuridad se encontraban. Allí un pequeño altar brillaba débilmente, cubierto de símbolos ancestrales, como si estuvieran esperando un sacrificio. ¿Este es el precio?, cuestioné, con el nudo en mi garganta apretando cada palabra. ¿A qué debo renunciar para que estés a salvo? Las sombras comenzaron a girar alrededor, como si esperaran mi respuesta con impaciencia.
Solo tu corazón puede ofrecerlo, dijo la figura, suya resuena cada vez más. Pero una decisión te llevará a otra. ¿Estás seguro de que puedes soportar la verdad de lo que eso significa? La promesa de revelaciones aplastantes pesaba en el aire, como un trueno lejano. La angustia se mezcló con una súbita determinación. Si esto era lo que debía hacer, lo haría. Inicié mi caminato hacia el altar, el mismo se encendía con una luz dorada. Pero a cada paso una sombra emergía, recordándome que el sacrificio no sería solo un acto, sino una verdad desgarradora que cambiaría mi vida y la de Valentina para siempre, y en ese instante, el aire se cortó. Las luces titilaron, y una voz quebrantada resonó a través del laberinto. No lo hagas. La figura cayó completamente intencionada. Una verdad reveladora se extendía ante mí, y su grito nos envolvió a todos. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué había más en juego de lo que estaba dispuesto a sacrificar? Era como si su grito cortara el hilo de mis pensamientos, el camino hacia la verdad se oscureció una vez más, y el abismo de incertidumbre se reabrió ante mí. Lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiarlo todo. ¿Podría el amor superar el dolor? ¿Todo lo que amaba estaba a punto de desmoronarse? La respuesta me acechaba. La oscuridad esperaba la elección. La luz del altar temblaba, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mí mientras la figura se retorcía en el suelo, su voz aún resonando en el aire denso. No lo hagas, resonaba en mi mente como un eco y mis pensamientos se dividieron, desgarrándose por la urgencia de decisiones que atormentaban mi alma. ¿Qué quieres decir? ¿Qué intentas advertirme?, pregunté sintiendo que la desesperación me ahogaba. Las sombras se acercaban cada vez más, como si pudieran leer mi mente conociendo mis temores más profundos. La figura, ahora en el suelo, levantó la cabeza, su rostro aún distorsionado por el dolor. No es solo tu corazón lo que debes ofrecer. Lo que estás a punto de sacrificar trasciende el dolor físico. Es tu conexión con tu familia, con Valentina. La decisión que enfrentas podría llevarte a una separación eterna. Un sudor frío recorrió mi frente. ¿De qué estás hablando? No puedo permitir que le pase nada. Valentina necesita protección. Mis palabras se sintieron vacías, la verdad que se deslizaba hacia mí era demasiado abrumadora. Tu amor puede ser una prisión. El sacrificio no solo te libera a ti, puede atraparla a ella en un destino que no deseas. Sus palabras fueron como un golpe helado, y las sombras parecieron retroceder, pero el frío permaneció. Esa revelación golpeó mi pecho como un puñetazo. ¿Qué destino? Mi voz salió entrecortada, mientras el horror empezaba a calar hondo. Una imagen pasó rápidamente frente a mí, mi querida nieta, mirándome desde el barco angustiada. Su grito resonaba en mis oídos: baja del barco, abuelo. Pero ¿qué significaba realmente? La figura, incorporándose lentamente, se volvió hacia mí con sadness reflejado en sus ojos oscuros. El amor puede cambiar todo, incluso el tiempo. Tu decisión podría alterar no solo tu futuro, sino también el de Valentina e incluso el de tus antepasados. Sentí como la angustia se convertía en una necesidad urgente de entender. ¿Alterar el tiempo? ¿Es eso lo que se me está pidiendo? ¿Qué quieres que haga? La idea de cambiar el tiempo era aterradora, casi absurda, pero cada latido de mi corazón me decía que podría ser la única forma de salvar a mi familia. Debes descorrer el velo del tiempo, eligiendo lo que más amas, explicó la figura, cada palabra temblando en el aire. Pero recuerda, hay una costosa realidad en cada viaje que emprendas. Lo que ofrezcas puede volver a ti en formas inesperadas. La angustia de las decisiones se convirtió en un grito silencioso en mi interior. Jamás podría ofrecer el amor que Valentina merece sin pagar un precio. Podría cambiar su destino a expensas de los recuerdos, la amistad y todo lo que había construido con ella. Si me atrevería a hacer tal cosa, sería un acto de amor que podría destruirnos a ambos. Con cada segundo que pasaba, el peso de la elección se volvía más pesado, como un ancla que amenazaba con hundirme. Mis pensamientos eran interrumpidos por visiones de Valentina, risas, abrazos cálidos, pero también por sombras de lo que podría ser su futuro si fallaba. ¿Estás dispuesto a perder todo lo que conoces, si eso significa salvarla? La voz de la figura cortó el aire. No tengo tiempo para decisiones infinitas, grité, un impulso de resolución encendiendo mis venas. Haré lo que deba hacerse. ¿Pero qué costo tendrá?
Entonces el altar brilló intensamente, iluminando el laberinto a mi alrededor. Una puerta, no había visto antes, apareció al fondo. Esa luz prometía respuestas, pero también me advertía de los peligros que podría deparar. Con un tímpano partido entre el miedo y la esperanza, volví a mirar a la figura. Si hay una verdad que se me oculta, debe ser revelada. ¿Me ayudarás a cruzar ese umbral? La figura asintió lentamente, la compasión mezclándose con la tristeza. Recuerda, lo que está detrás de esa puerta puede ser más devastador que la pérdida que intentas prevenir. Con un último suspiro, me encaminé hacia la luz. Podía sentir el latido del tiempo en mis venas, el eco de la incertidumbre pesando sobre mí. Detrás de esa puerta, la verdad me aguardaba, y su peso podría ser más de lo que estaba preparado para cargar. ¿Qué revelaciones me esperarían cuando cruzara ese umbral? ¿Podría realmente alterar el destino de Valentina, o el sacrificio que estaba a punto de enfrentar conllevaría una tragedia aún mayor? La respuesta en ese instante parecía más cercana que nunca, pero también más aterradora. Justo antes de abrir la puerta, escuché un murmullo débil, casi un lamento: tu elección cambiará todo. La desesperación me recorrió mientras empujaba la puerta, preguntándome si esa sería la última vez que vería a mi Valentina. La oscuridad dentro prometía revelaciones, pero el costo podría ser demasiado alto. El umbral se abrió lentamente, revelando un espacio que parecía un eco del altar en el que había estado. La luz que penetre se volvió un torrente brillante, un vórtice líquido que vibraba de energía. En el centro, flotando y girando, había una esfera brillante que parecía contener fragmentos de memorias destellantes, momentos que ya había vivido y otros que estaban por venir. Solo unos pasos me separaban de ese portal, pero a medida que me acercaba, el aire se tornaba más denso. La figura permanecía a mi lado, observando como un espectador del destino que a punto estaba de desplegarse. Debes decidir si es aquí donde quieres estar, o si vas a cambiarlo, murmuró, su voz ahora un susurro apenas audible en el torrente de luces y sombras. ¿Pero qué significa todo esto?, pregunté, sintiendo que la incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Qué debo ofrecer? Con un gesto, la figura me invitó a mirar la esfera. En su superficie imágenes comenzaron a surgir, escenas de mi vida, susurros de voces familiares, risas de Valentina en el parque, celebraciones y luego, en un abrir y cerrar de ojos, visiones sombrías de caos. Mi corazón se detuvo al ver cómo la imagen de Valentina, angustiada, gritaba desde el lado de un barco que se balanceaba violentamente sobre oleadas furiosas. «Baja del barco, abuelo», resonó su voz, un eco desgarrador en mis pensamientos. El miedo me atravesó. ¿Qué le pasará si no lo hago? Es tu elección lo que la afectará. Lo que está contenido en la esfera es el tiempo, los posibles futuros de Valentina y también el tuyo, respondió la figura, mostrando su comprensión del temor que me dominaba. Si decides cruzar este umbral, tendrás la oportunidad de cambiar un momento clave, pero debes estar preparado para las repercusiones. Las imágenes continuaron fluyendo, abrazos cálidos aún frescos en mi memoria que se mezclaban con las sombras de una tormenta que se avecinaba. Si algo sale mal, la pérdida puede ser irreversible. No solo para ella, también para ti. Podrías olvidar todo lo que has llegado a conocer, advirtió, mis manos temblaban. La idea de perder a Valentina, de ver su destino truncado, era insoportable. Pero el mismo peligro de perderme a mí, de borrar nuestros momentos juntos, ese pensamiento rojizo, se cernía sobre mí como un espectro. ¿Puedo salvarla sin perderme a mí mismo?, pregunté, traspasando la frontera entre el divertido juego del destino y la realidad dura que acechaba. La figura dudó un instante, su mirada fija en la esfera. Puedes salvaguardar momentos, preservar recuerdos, pero el sacrificio nunca es simple. El amor siempre trae consigo un coste. Una brisa helada recorrió la estancia y las luces de la esfera palpitaban violentamente, como si respondieran a mi ansiedad. ¿Por qué no me diste esta advertencia antes?, pregunté en un susurro frustrado, dándome cuenta de que el tiempo reclamaba su precio. Porque el destino siempre tiene un precio, insistió la figura, y la verdad nunca es fácil de digerir. Con un temblor en el alma, extendí mi mano hacia la esfera. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, la decisión colgando en el aire. Un profundo suspiro escapó de mis labios, mientras la luz de la esfera iluminaba mis manos temblorosas, llenándolas de calor y promesas, pero también de un inevitable sacrificio. Elige sabiamente, advirtió la figura, cada palabra cargada de gravedad. Al hacer contacto,
la esfera estalló en un espectáculo de colores brillantes, envolviéndome en una ola de recuerdos, emociones y visiones. Imágenes de Valentina comenzaron a desvanecerse y transformarse, dibujos de un futuro incierto entrelazándose con la certeza de amores perdidos. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe resonando con el peso de mis decisiones. Justo cuando creí que todo podría ser posible, una voz familiar rompió el encanto de la luz. «Abuelo». «No», gritó Valentina otra vez, atravesando el velo de mis pensamientos. En ese instante su rostro nadó entre las visiones, reflejando tanto la alegría como el terror. Ella no solo era mi mirada al futuro, sino también la razón de mi sacrificio. Cuando la esfera colapsó a mi alrededor, se disolvía en una obscuridad abrumadora. La realidad empezó a girar, llevándome a un lugar donde el tiempo y el amor se entrelazaban de manera peligrosa. El laberinto de mi mente se desvanecía lentamente, pero antes de perderme del todo, una pregunta punzante emergió: ¿seré capaz de recuperar todo lo que amo o solo desencadenaré una nueva tormenta? La oscuridad finalmente me envolvió y el eco de su grito resonó en mi corazón, dejándome solo con la inquietante certeza de que mi elección había comenzado a moldear nuestro destino. ¿Sería suficiente el sacrificio? ¿O había desatado fuerzas más allá de mi comprensión? La respuesta esperaba al otro lado de la oscuridad, lista para revelarse. La oscuridad me abrazó con fuerza como un manto pesado que se adhería a mi piel, arrastrándome hacia un abismo del cual no sabía si podría retornar. No había sonido, tan solo un eco distante que resonaba en mi mente: «Baja del barco, abuelo». Las palabras de Valentina se repetían como una mantra de desesperación, presentando una realidad que apenas empezaba a entender. De repente, un resplandor tímido comenzó a filtrarse a través de la niebla oscura. A medida que lo seguía, el ambiente se transformaba, revelando un mundo distorsionado donde las sombras danzaban inquietas y el aire se sentía cargado de una densidad que asfixiaba. Las imágenes fugaces de mi vida consumían mi visión: fiestas ruidosas, días de verano con Valentina riendo entre flores, y noches serenas, donde la luna era nuestro único testigo. Mientras avanzaba, el eco de un piano resonante se unió a los murmullos de mi alma. Era familiar, un tema que evocaba una profunda nostalgia, recordándome los momentos únicos que compartí con mi familia. Mis músculos se tensaron cuando noté que las cosas alrededor comenzaban a cambiar. Una casa. Nuestros rostros. Una celebración. La escena adquirió forma, y el cuadro se volvió inquietante. El eco del piano se transformó en la voz de la figura que me había guiado a este umbral. «No puedes cambiar lo que ya ocurrió, pero aquí puedes cruzar miradas que marcan el destino», murmuraba. Aunque sus palabras eran suaves, su mensaje se sentía como un tambor resonante. La decisión que había tomado no solo afectaba a Valentina, su sombra se proyectaría sobre cada rincón de mi vida. El piano sonaba de nuevo, esta vez melodioso, pero lo acompañaba un susurro profundo que me advertía sobre el precio de mis acciones. Recorrí ese universo paralelo repleto de posibilidades. Vi a Valentina, unos años mayor, recibiendo un diploma. La sonrisa iluminando su rostro era pura, pero me invadió un escalofrío. Algo no encajaba. Mientras me acercaba a ella, un destello de luz me condujo a un mar agitado. El barco se transformó ante mis ojos. El viejo transatlántico donde había visto a mi nieta, y que ahora mostraba un aspecto decrépito. Claramente ese futuro estaba marcado por el caos que había vislumbrado. Un remolino de viento se arremolinaba, y las olas chocaban violentamente contra la estructura de madera, amenazando con tragársela. Un grito desgarrador cortó los vientos de aquel momento: «Abuelo, ayúdame». Valentina estaba atrapada, y el terror reflejado en sus ojos me dejó sin aliento. Quise correr hacia ella, pero algo me detenía. ¿Era el miedo? ¿Era la culpa? O tal vez la realización de que cada decisión podría confirmarla o sepultarla. Intenté gritar, advertirle sobre el peligro del barco. Sin embargo, mi voz se ahogó en el rugido de la tormenta. Sentía el tiempo colapsando sobre mí, y cada segundo se volvía más rápido que el anterior. Frenético, busqué la esfera que había hecho explotar momentos antes. Podría ser que aún tuviera el poder de revertir el caos. Las imágenes comenzaron a desdibujarse, fluyendo como un río revuelto, y volvió a aparecer la figura. Un sacrificio es necesario, pero el viaje hacia lo desconocido será doloroso. Su mirada poseía una profundidad que me hizo cuestionar cada fragmento de mi ser. Ahora entendía que no solo debía decidir si salvar a Valentina, sino cuándo y cómo hacerlo.
La pregunta que resonaba en mi mente se amplificaba, vibrando con fuerza. ¿Estoy dispuesto a perderme para salvarla? Esa respuesta no solo requería valentía, sino un amor que podía trascender la propia existencia. De pronto, una nueva visión emergió. Un lugar donde la esperanza parecía entrelazarse con la tragedia. Otra vez el grito de mi nieta. En mi pecho el nudo se apretaba, desencadenando una tormenta interna. La angustia se apoderaba de mí al mismo tiempo que la cuestión planteada por la figura resurgía, pero justo cuando la realidad comenzó a retomar forma, una risa infantil atrajo mi atención. Valentina, entre risas, danzaba sobre un prado soleado. Esa imagen de alegría contrastaba con la tempestad que la rodeaba. ¿Acaso esto sería un juego cruel del destino? O tal vez, el hilo que me enseñaba que aún había luz en medio de la tormenta. Sin embargo, antes de poder asimilarlo, el cielo se oscureció nuevamente y el eco de mi elección resonó en cada rincón de mi ser. ¿Podría prestarme ese momento? ¿O iría más allá, perdiendo todo entre las sombras de un futuro incierto? En ese instante, una realidad latente se apoderó de mí. El futuro de Valentina estaba en juego, y las decisiones tomarían una forma y un sentido que aún no comprendía. La oscuridad se intensificó, a la espera de que mis acciones bordearan esa delgada línea entre salvación y perdición, justo cuando una figura conocida emergió entre las sombras. ¿Era un rescate o un nuevo peligro? La respuesta estaba a un paso adelante y el destino de todos dependía de mí. ¿Sería suficiente el sacrificio? La oscuridad me rodeaba, pero de entre las sombras emergió una figura conocida, Valentina. La vi, sus ojos destacando en la penumbra, su expresión entre la angustia y el alivio al verme. «Abuelo», gritó, su voz resonando con una fuerza que atravesó mi corazón. Yo quería alcanzarla, pero la tormenta nos mantenía separados, como dos almas perdidas en un laberinto infinito. «Valentina, estoy aquí», intenté llamarla, pero las palabras se perdieron en el caos de las olas. Mi pecho se apretó, cada grito que ella emitió era un recordatorio del riesgo que enfrentábamos. La figura oscura observaba, su sonrisa macabra reflejando la fragilidad de nuestra situación. ¿Ves cómo se retuercen las cosas que amas? Todo tiene un precio, anciano, susurró como si supiera que mis decisiones estaban al borde de romperse. Miré a Valentina, atrapada en el transatlántico agitado. Su rostro estaba lleno de miedo, y de pronto su mirada se tornó decidida. «Baja del barco, abuelo», volvió a gritar, pero esta vez con una claridad que atravesó la tormenta. Me di cuenta de lo que realmente significaba su grito. Era un llamado a la valentía, a la decisión de enfrentar la oscuridad y protegerla a toda costa. La figura oscura parecía deleitarse en nuestro sufrimiento, como si disfrutara del dolor que se desataba a nuestro alrededor. ¿A qué estás dispuesto a renunciar, anciano? ¿Qué perderías para salvar a tu nieta? Su voz era un eco serpenteante, una invitación oscura que me envolvía. De repente, una oleada de determinación me llenó. Todo lo que había terminado en ese mar de sombras era por ella. Valentina era la luz que iluminaba mi vida. Si había que hacer un sacrificio, lo haría. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Su vida es más valiosa que cualquier cosa que yo quiera. Y las palabras se sintieron como un juramento, una promesa renovada. El Altísimo fue un crujido de madera, el barco se tambaleó más violentamente. «El precio por el amor es la verdad», respondió la figura como si sus palabras cortaran el aire. «Prepárate para enfrentar las consecuencias de tus deseos». Le di la espalda, con un esfuerzo de voluntad me dirigí hacia Valentina. «No importa el precio, Valentina. Estoy aquí». Y en ese momento de conexión, sentí que el tiempo se ralentizaba. Las sombras parecieron retroceder, y la luz comenzó a formarse entre nosotros, un puente que desafiaba el caos. «Confía en mí», le grité, concentrándome en la esencia de nuestro vínculo, en todo el amor que habíamos compartido. Y mientras lo hacía, la esfera volvió a brillar, iluminando la oscuridad, transformando el miedo en esperanza. Las luces comenzaron a fusionarse, envolviendo nuestro ser. Valentina extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé el mar pareció calmarse. Las olas se desvanecieron, y ante nosotros se desdobló un paisaje nuevo, un mundo donde el amor de verdad no tenía precio, donde los sacrificios se convirtieron en salvaciones. Todo estaba en calma y la figura oscura, furiosa, se evaporó como si no pudiera tolerar la luz que habíamos creado. Nos encontramos en una isla luminosa,
donde el tiempo corría diferente y el aire tenía el sabor del futuro prometedor. Valentina miró a su alrededor, esa chispa de alegría regresó a sus ojos. ¿Lo hicimos?, preguntó su voz tiñendo la calma. Sí, lo logramos. Supe que había atravesado el tormentoso océano y que ahora teníamos una nueva oportunidad. Y mientras la abrazaba, entendí que el amor no conocía límites ni sacrificios inalcanzables. Habíamos elegido juntos el camino y eso era suficiente, las sombras del pasado se desvanecieron como ecos lejanos. Lo que había perdurado era nuestro vínculo. La decisión que tomamos nos había rescatado no solo a nosotros, sino a todos los momentos que habríamos compartido en el futuro. Y al mirar a Valentina, la esperanza palpitaba en mis venas. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad, habíamos elegido la luz, y cada latido en mi pecho era un recordatorio de que el verdadero sacrificio vale la pena, mantener siempre vivo el amor, recuerda, si quieres escuchar más historias intensas como esta, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. También quiero saber qué te pareció todo esto. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es lo que mantiene este canal vivo.